Grabar. Bien, muchachos, entonces, continuando con nuestro tema, como les decía, los bioelementos son muy importantes y son todos los elementos relacionados con la naturaleza y que tienen una relación directa con los seres vivos. Vamos a utilizar este láser. Bien. Específicamente hoy vamos a referirnos a los carbohidratos, muy conocidos por todos nosotros. Los carbohidratos tienen varias denominaciones. Se consiguen o los podemos escuchar como carbohidratos, como hidratos de carbono, como glúcidos, como azúcares o sacáridos. Estas son las denominaciones más comunes que tenemos nosotros en relación a los carbohidratos. Estos carbohidratos están formados por tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno son los que van a formar hidratos de carbono, glúcidos o también conocidos como azúcares o sacáridos. Son biomoléculas orgánicas, constituyen uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Tienen una característica principal y es que nos proporcionan energía a todo el cuerpo. Y adicional a eso, también los conocemos porque tienen un sabor dulce. Nosotros tenemos unos quimiorreceptores que nos permiten diferenciar todos los tipos de sabores. Y en el caso de los carbohidratos, ellos nos van a generar una percepción de un sabor dulce. Bien. Voy a tratar de no correr. Si están copiando y me adelanto, por favor, me activan el micrófono ahí con el espaciador y me dicen que los espere o que me vuelva, no hay ningún problema. Bueno. Bien. Profe, Dime. es que yo quería hacerle una pregunta, qué pena que ya empezó la clase. Es que fui hoy a la plataforma, iba a mirar el video y dice que no se deja que Ah, sea ok. publicado. Sí, tienes razón, voy a hacerles una aclaración al respecto. Y es que cuando creé el video en el canal de YouTube se me fue como privado y no lo subí como público, pero pues eso lo modifico esta noche. Ya mañana quedan tanto el de la clase de ayer como la de hoy, ¿listo? Ay, muchas gracias, profe. No, a ti por recordarme porque tenía pendiente decirles eso a todos tus compañeros. Bueno, Bien, gracias. continuemos. ¿Cuál va a ser la clasificación de los carbohidratos? Entonces, cuando nosotros hablamos de esos carbohidratos, vamos a tener estas tres clasificaciones. ¿Qué los va a diferenciar? ¿Cuántas moléculas van a tener? Entonces, cuando están formados por una sola molécula, se van a llamar monosacáridos. Mono, que significa uno, y sacárido, que significa azúcar. ¿Listo? Una sola molécula es monosacárido. Son carbohidratos simples. Bien. Aquí vemos la representación gráfica de la molécula del monosacárido. Cuando están formados por la unión de dos moléculas de monosacáridos, o sea, un monosacárido más otro monosacárido, nos forman un disacárido.
Di que significa 2 y sacario que significa azúcar. Dos moléculas idénticas a estas o no idénticas pueden variar en algo, ya vamos a verlo. Nos van a formar disacáridos. Y por último, dentro de los grupos o la clasificación de los carbohidratos, pues vamos a tener los que van a estar formados por la unión de 3 o de más moléculas de monosacáridos. Y esos se van a denominar polisacáridos. Polivarios sacáridos azúcares, varios azúcares. Fíjense que tanto los monosacáridos como los disacáridos son carbohidratos o se consideran carbohidratos simples, mientras que los polisacáridos se consideran carbohidratos complejos. Carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Bien. Hasta aquí vamos bien, todos me siguen, el audio se escucha normal. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no, es que esta mañana tuve un poco de inconveniente con el internet y pues esperemos que no suceda lo mismo ahora. Bien. Bueno, vamos a continuar. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de monosacáridos, acá tenemos la fórmula. Esa fórmula y esas uniones que nos forman los monosacáridos. Fíjense que ahí están las moléculas de carbono, están las moléculas de hidrógeno y están las moléculas de oxígeno. ¿Sí? Ellas nos van a formar estos 3 monosacáridos que son los más comunes. Vamos a encontrar la glucosa, vamos a encontrar la fructosa y vamos a encontrar la galactosa. Ellos van a ser monosacáridos, solamente van a tener una molécula con estos enlaces. ¿Listo? Específicamente la glucosa, ¿qué es? Es el constituyente básico de los monosacáridos. Digamos que es el azúcar más abundante que podemos conseguir nosotros en la naturaleza. Y lo encontramos libre en frutos, sobre todo en la uva, por ejemplo. ¿Sí? La glucosa. Cuando hablamos de la fructosa, se le conoce como el azúcar de las frutas. Entonces, la fructosa es el azúcar de las frutas. Se encuentra en casi todos los frutos. Tiene un mayor poder endulzante que el del azúcar mismo. Y un ejemplo es la miel. La miel. ¿Listo? Tiene mayor poder endulzante que el azúcar. Y es el azúcar que vamos a encontrar en todas las frutas que podemos consumir nosotros en nuestra dieta. En el caso de la galactosa, es sintetizada en las glándulas mamarias. Mayormente no se encuentra sola y se combina con la glucosa. Entonces la galactosa se combina con la glucosa. ¿Qué formaría la glucosa con la galactosa? Pues la unión de 2 monosacáridos van a formar disacáridos, ¿cierto? Bien, entonces en este cuadrito vamos a tener los 3 principales monosacáridos, que no se nos olviden. Glucosa, fructosa y galactosa. Puede ser una pregunta de examen, claro.
de dos ejemplos de monosacáridos. Glucosa, fructosa. ¿Listo? Bien. Siguiente. Ahora vamos a ver las uniones de esas monosacáridos que acabamos de mencionar. La unión de la glucosa, fíjense que la glucosa está en los tres, por eso se considera el monosacárido base. ¿Sí? La glucosa más la fructosa nos va a formar un disacárido conocido como la sacarosa, comúnmente llamada azúcar, sencillo. Entonces el azúcar, ¿qué es? Un disacárido. ¿Quién lo forma? La unión de dos monosacáridos, glucosa y fructosa. Se encuentra en la caña de azúcar, en la remolacha, etc. En otras formas naturales de alimentos. La unión de la glucosa con una galactosa, lo acabamos de mencionar, cuando decíamos que la galactosa se sintetizaba en las glándulas mamarias y se une con la glucosa, nos van a formar la lactosa. A la lactosa se le conoce como el azúcar de la leche, su principal componente. Entonces nosotros vamos al supermercado y generalmente buscamos leche deslactosada, ¿cierto? O sin lactosa. ¿Por qué? Porque la tolerancia o la intolerancia a la lactosa, perdón, es muy frecuente, es muy común, ¿sí? Tanto en adultos, sobre todo, como en lactantes. Entonces, ustedes tienen niños lactantes de meses de edad o recién nacidos y ellos empiezan a hacer cólicos del lactante, empiezan a tener vómitos después de haber recibido su alimento, tienen esas regurgitaciones o esas emesis de la leche materna. Entonces, a veces lo que el pediatra determina es que tiene una intolerancia a la lactosa y entonces le va a cambiar la fórmula y le va a sugerir el uso de una leche deslactosada. ¿Cuántas hay? Cualquier cantidad de fórmulas para eso. ¿Listo? Y también en la dieta de las personas que sufren o sufrimos del colon irritable, que se nos inflama el colon cuando comemos, también muchas veces le aducimos ese problema a los excesos de lactosa. Entonces muchas veces recomendamos el uso de leches deslactosadas para el manejo de problemas de intestinos irritables o de constipaciones, estreñimientos y muchas alteraciones relacionadas. Bueno. La unión de la glucosa más la misma glucosa nos forma algo que se llama la maltosa. Se emplea para la elaboración de las bebidas. Se encuentra en el germen y las semillas. ¿Cuáles bebidas? Muchas bebidas. Gaseosas, ponimaltas, cerveza inclusive, ¿sí? Van a tener glucosas más glucosas que son iguales a maltosas. Entonces, si una pregunta de examen es mencione dos disacáridos, entonces ustedes van a saber que es la sacarosa, la lactosa y la maltosa. ¿De acuerdo? Bien. Bien, bien, bien. Uy, Juliana, me hizo dar hambre o sueño. Bueno, bien. Sigamos. Profe, Dime. ¿el parcial es pregunta abierta todo? No se afanen, ya se empezaron a afanar, ¿no? No, yo no soy tan corchador, tranquilos. Yo utilizo las herramientas nervioso. bien. No, pero podría ser. Pero ¿qué tal si yo les pongo, son disacáridos excepto? ¿Sí? Entonces les pongo sacarosa, lactosa, maltosa y les pongo fructosa. Entonces ustedes tienen que saber que la fructosa es un monosacárido y que estos tres de arriba sí son disacáridos. ¿Listo? Eso es una pregunta en selección múltiple.
pero no se rayen la cabeza con eso. Sigamos. ¿Y los de la mañana hacen el mismo examen o es diferente al de nosotros? Qué buena pregunta. Voy a pensarlo. Sigamos. A que nos ayuden. ¿Ya tienen contactos? No, qué cosa. Bien. Después de los disacáridos, vamos a hablar de los polisacáridos. Entonces dijimos que ya la unión de 3 o más monosacáridos. Entonces aquí tenemos las de glucosa, de glucosa, de glucosa, de glucosa. Formamos un almidón, por ejemplo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. El almidón, la pectina, la celulosa y el glucógeno. Cada uno tiene una función específica, ¿cierto? En este caso el almidón, ¿qué es? Es el que mayormente consumimos porque son semillas vegetales, tubérculos o vegetales que crecen en el suelo, como maíz, papa, arroz, pan, pastas, ¿cierto? Si nosotros vamos a almorzar, por ejemplo, en un solo plato podemos tener estas 4 cosas. Maíz, que puede ser en forma de arepa, la papa, el arroz, la pasta y de pronto una tajada de pan, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Y dónde está la proteína? ¿Y dónde está la verdura? ¿Y dónde están los lípidos? Solo carbohidratos, imagínense. Bien. La pectina. La pectina es una fibra soluble. Formar sustancia similar a un gel, forma una sustancia similar a un gel, perdón. Prolonga el vaciado del estómago. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro estómago, digamos que es una cavidad que va a almacenar el producto de lo que nosotros ingerimos, o sea, el bolo alimenticio, ¿cierto? Que cuando está en el estómago, pues va a recibir otro nombre. Ese nombre es... bueno, les estaba diciendo, el estómago entonces va a generar unas ciertas enzimas que van a llegar a ayudar a degradar todo ese contenido. Y este gel que produce la pectina, pues va a ser un gel protector para las paredes de nuestro estómago. Y va a prolongar que el estómago se vacíe rápido. Un estómago vacío es un estómago que queda propenso a generar lesiones sobre su pared, que son conocidas como gastritis, o inflamaciones de la mucosa de nuestro estómago. ¿Sí? Si nosotros le damos información al cerebro de que estamos comiendo, él inmediatamente produce ácidos. Entonces, el masticar chicle, el solo procesamiento que le damos cuando le sentimos el aroma a una hamburguesa y nos da esa ansiedad por comer, o cuando están cocinando algo y sentimos el aroma, ya estamos agregando sustancias. Entonces, estos geles de pectina son protectores. ¿Dónde encontramos eso? En la avena, en las semillas de lino, en las nueces, manzanas, piña, algunas frutas. Bien. En el caso de la celulosa, tenemos una fibra insoluble. La vamos a encontrar en la piel y en las estructuras que protegen de protección de las frutas y hortalizas. O sea, todas las cáscaras de las hortalizas y las frutas y esas estructuras protectoras vamos a encontrar la celulosa. Por eso muchas veces los alimentos es mejor consumirlos con cáscara, para no perder esta fibra. Bueno, manzanas, peras, salvado de trigo, en hojas de plantas como la espinaca, frutos secos. Y otro polisacárido, pero no menos importante, es el glucógeno. El glucógeno es la reserva energética. ¿Dónde almacenamos nosotros el glucógeno? Buenas tardes. Hola, mi mayor. Bien. ¿Dónde almacenamos nosotros nuestro glucógeno? En el hígado generalmente. Él se acumula en el tejido muscular y en el esquelético. Pero en la reserva que hacemos nosotros de energía la hacemos a nivel del hígado. Ahí vamos a tener
la mayor cantidad de glucógeno. Bueno, buscamos el micrófono abierto. Este será. No. Bueno, bien. Lo vamos a encontrar en el arroz, los fideos, las papas, el plátano, manzanas, naranja y en piña. Generalmente se repiten varios de estos alimentos, o sea que un alimento solo puede tener almidón, puede tener celulosa y puede tener glucógeno a la vez. ¿Listo? El glucógeno, como es la energía que nosotros vamos a almacenar a nivel del hígado, pues esas reservas de energía son muy importantes. Eso quiere decir también que el aporte de los polisacáridos son importantes en ciertas horas del día. Por eso nosotros acostumbramos a nuestro organismo a un desayuno, a un almuerzo y a una cena, ¿cierto? De esos tres, todos tenemos la conciencia de que la comida más importante del día es El desayuno. el desayuno, exacto. El desayuno es esa carga energética que nos va a dar el azúcar, la glucosa, el glucógeno, ¿sí? Ese azúcar tiene que ser llevado a las células para que nosotros estemos como la gasolina para un vehículo, la glucosa es para nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las personas que llevan ese azúcar por la sangre pero que no lo pueden llevar a sus tejidos? Pues les da diabetes, se les aumenta el azúcar en Diabéticos, sangre. profe. Cierto. ¿Cuál es el transportador que hace que la sangre que va por los vasos entre a los tejidos y a las células? Hay un transportador, ¿sí? ¿La insulina, profe? La insulina, muy bien. Entonces la insulina está en las paredes de las células, agarra el azúcar que viene flotando por la sangre y lo lleva al interior de la célula y la carga de energía. ¿Ves? Entonces cuando tenemos poca insulina, pues resulta que el azúcar se queda en la sangre y no entra a las células, que es donde debe utilizarse. Y por eso se da la famosísima diabetes. Muy bien. Siguiente. Entonces acá tenemos ejemplos de esos polisacáridos. Ya los habíamos mencionado a manera de texto, entonces aquí los tenemos a manera de imagen. Vemos las papas, el trigo, la pasta, el pan, todas las frutas que ustedes consideren van a tener fructosas, ¿cierto? Vamos a tener los vegetales, las legumbres, y vamos a tener los granos, frijol, garbanzo, lenteja, arveja, en fin. Entonces fíjense que la mayoría de los alimentos vamos a tener hidratos de carbono o carbohidratos. Bien. Y eso que no hemos hablado de lípidos o de grasas, no hemos hablado de proteínas, que también están en los alimentos, ni de vitaminas. Bien. Funciones. Las funciones de los carbohidratos. Entonces la función energética muy importante, lo acabamos de decir, el desayuno, la comida más importante del día, pues debe tener un aporte de carbohidratos importante. Y los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. Cada gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. Bien. La glucosa es el combustible del cuerpo, yo lo acabé de mencionar. La glucosa es al cuerpo como la gasolina a un vehículo automotor. Reserva. ¿Por qué? Porque el 0.5% del glucógeno se almacena en los músculos y otra parte se sintetiza en el hígado. La digestión, por el aporte de la fibra, ya lo mencionamos, las personas que sufren del colon pues requieren un aporte importante de fibra. ¿Dónde se consigue la fibra? En frutas y en verduras. Se vuelven o se encuentran insolubles y solubles. Las insolubles son las que van a prevenir el estreñimiento y las solubles son las que nos ayudan a bajar los niveles de colesterol. En ese orden de ideas, todas las frutas y verduras que se van a convertir en fibras insolubles o solubles van a tener un beneficio en nuestro organismo, ¿cierto? O nos previenen el estreñimiento o nos bajan los colesteroles en sangre.
Muchas veces y en la mayoría de algunas enfermedades metabólicas, pues uno podría pensar que, que con una simple dieta se pueden mejorar muchas condiciones médicas. Y es cierto. Y también basado en todo esto, se habla de las medicinas alternativas y naturistas, donde se utilizan muchos tipos de cuestiones naturales para generar tratamientos efectivos en muchos casos para enfermedades. ¿Listo? Entonces todo esto es importante. 4 kilocalorías por gramo, almacenamiento o reserva y digestión. Continuamos. Entonces acá viene la pregunta. Si los azúcares son carbohidratos y los carbohidratos nos alimentan, entonces ¿por qué no comer golosinas? ¿Cierto? Porque son Que el carbohidratos. exceso, Por el exceso, porque porque se convierte tanta azúcar, se convierte en grasa. vamos a ver que hay diferentes tipos de carbohidratos. ¿Listo? Vamos a verlo enseguida. O hay unas diferencias entre los tipos de azúcar. ¿Qué pasa con las frutas frescas, por ejemplo? Van a tener del 5 al 10% de azúcar como tal, pero van a tener un 85% de agua, fibra, vitaminas, ¿sí? Eso vamos a encontrar en las frutas frescas. Claro, van a tener azúcar, pero van a tener una cantidad importante de agua, de vitaminas y de fibra. Y su consumo, pues, previene y mejora muchas enfermedades. ¿Qué pasa con los productos hechos con azúcar? Como las tortas que vemos en todas las vitrinas de las panaderías, ¿cierto? Los chocolates que vienen en su paquetico bien presentados. Pues pueden tener casi el mismo porcentaje de azúcar o más, pero van a estar mezclados con harinas, grasas, edulcorantes y aditivos. Son procesados. Exactamente. No tienen esa cantidad de agua, vitaminas y fibra, por ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Porque hay veces que por la noche, o sea, hay algunos médicos que le aconsejan a uno no comer fruta de noche. Bueno, aquí hay algo muy importante y es el manejo de la nutrición. La nutrición es una ciencia, ¿sí? Y así como por ejemplo, dentro de las ramas o de las disciplinas que manejamos nosotros para atender pacientes, necesitamos de apoyos interdisciplinarios, se llama eso. Entonces, muy seguramente un médico va a necesitar un día de un apoyo con un psicólogo, como ustedes, por ejemplo. En el caso de la dieta, si yo encuentro un paciente con un índice de masa corporal mayor de 25 o mayor de 30, o está en sobrepeso o está en obesidad, entonces él, ¿qué va a decir? Yo necesito referirte con un nutricionista, porque el médico pues se limita a ciertas cosas y no tiene la capacidad de solucionar tampoco todo con su conocimiento. ¿El nutricionista qué hizo? Pues un estudio de universidad donde se dedicó a estudiar patologías y se dedicó a estudiar cómo todas estas cosas que yo estoy, por ejemplo, acá explicando, benefician o afectan a un paciente. Y dependiendo de cada condición, pues él va a generar unas recomendaciones. Si un nutricionista dice que la patología que tiene al frente es un síndrome de colon irritable, pues va a tener ya una dieta prediseñada para el intestino irritable. Y si lo que tiene al frente es un sobrepeso o una obesidad, pues va a tener una dieta. Si lo que tiene es ácido úrico, colesterol, en fin, lo que ustedes se quieran imaginar, diabéticos y demás, hay unas dietas ya preestablecidas, ¿sí?
Claro, lo ideal es que el médico se las supiera, pero a veces pasa que no nos las sabemos todas, ¿sí? Si de repente el médico ya revisó con un nutricionista algún caso de estos y el nutricionista le aconsejó que para ese tipo de paciente que tiene en su momento es mejor recomendarle evitar el consumo de ciertas cosas en la noche, seguramente por eso te harían esa recomendación. Seguramente el médico tiene unas bases relacionadas con la patología y apoyado en un nutricionista. Claro, en la noche uno no debería comer nada pesado, ¿sí? No me refiero a grasas, no me refiero a azúcares, sino a nada pesado. Uno debería tomarse un jugo, ¿sí? Y algo adicional. Y aparte de eso, esperar 3 horas y ahí sí acostarse. ¿Para qué? Para que realmente el intestino haga un tránsito y un reposo y demás. Pero la gente no hace eso. La gente coge y calienta en la misma olla, si pueden repelar la olla mejor, ¿sí? Y si se sirven la gaseosa encima y de ahí están viendo televisión y se quedan dormidos. O sea, grave, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Claro, si las personas comieran y se acostaran 3 horas después, todos seríamos más saludables. Lo hacemos. No lo hacemos. A veces por tiempo o por cualquier cantidad de problemas que podamos tener en relación a eso. Imagínense ustedes que salen a la universidad a las 10 de la noche a buscar transporte, llegan con hambre. Pues uno llega con hambre, llega a comer y a descansar. Entonces unas alimentan y las otras enferman, porque el consumo de estos productos con azúcar pues provocan y agravan enfermedades. ¿Listo? Ya queda claro las diferencias entre los azúcares, cuáles son los buenos y cuáles no tanto. Profe, una preguntita. Señora. Con referente, siempre recomiendan, bueno, uno que debe comerse la fruta como tal, pero no en jugo, porque sí están prácticamente comiendo lo mismo, simplemente le están agregando un poquito más de agua. Sí, pero ese tipo de procesos hacen que se pierdan ciertos compuestos. O sea, las vitaminas y la fibra y la misma agua que proviene de las frutas se van a ver, digamos que involucradas en un proceso. Todo esto tiene procesos, mientras que una fruta fresca al consumo directo no tiene ningún proceso. Al hacerla en jugo ya tiene un proceso y va a perder ciertos compuestos que son nutrientes. Se pierden. Y aparte que ustedes un jugo nunca lo hacen sin dulce, o sea, le van a echar azúcar. Y aparte, profe, de que se La le echa mayoría, azúcar, el algunos. proceso del licuado aumenta muchísimo más la fructosa. Entonces no es aconsejable para nada. Eso, ahí tienen, ¿sí? Esa no me la sabía, por ejemplo. También dicen que porque igual tú te comes una manzana, pero para hacer un jugo tú no lo haces con una sola manzana. Y de todos modos el contenido de azúcar, digamos, depende también para algunos pacientes, digamos un paciente que sea diabético. Entonces hay unas frutas que no son muy buenas para esos pacientes y si hacen un jugo de eso, pues van a consumir gran cantidad de fruta y va a consumir gran cantidad de azúcar. Claro, porque es que independientemente de las frutas tienen azúcar y el azúcar está contraindicado en los diabéticos, ¿sí? Entonces hay ciertas frutas que no se pueden proporcionar a estos pacientes, ¿listo? Aquí vamos a tener como una recomendación de lo que debería ser el consumo de nosotros. Entonces vamos a hablar de lo que estábamos mencionando de las frutas, vamos a hablar de los granos, vamos a hablar de la proteína que es muy importante en nuestra dieta y vamos a hablar de los vegetales. Aparte de eso, deberíamos utilizar un producto lácteo. ¿Sí? Siguiente. Aquí van a estar esas recomendaciones de consumo. Los que quieran tomarle nota lo pueden hacer. Entonces, vamos a procurar que la mitad del plato sean frutas y hortalizas. Esto es lo que debería ser. La mitad del plato con frutas y hortalizas. Toma agua con las comidas o durante todo el día. El agua siempre ha sido recomendada por todos los médicos, ¿cierto? Siempre la recomendamos. El consumo, ojalá hasta 2 litros de agua diarios sería importante. Por ejemplo, el propósito de todo el ejercicio que hicimos mi hermana y yo ahora fue... Selecciona hortalizas de todos los colores.
¿sí? Hortalizas y granos. En cuanto a las carnes y los sustitutos, pues vamos a comer carne, aves magras, pescados, mariscos, legumbres y semillas. Aquí vamos a encontrar esa representación. Y la leche y sus derivados. ¿Sí? Tomar leche, consumir quesos, otros productos lácteos sin grasa o bajos en grasa. Consumir cereales de grano entero y una variedad de viandas. Entonces fíjense que uno va a un supermercado y todo esto lo encuentra a disposición, sobre todo estos cereales. Los consigue uno, los puede consumir con los derivados lácteos y eso es un desayuno, digamos que muy completo. Y adicional a eso tenemos que acumular 30 minutos de actividad física en adultos y 60 minutos en niños todos los días. ¿Sí? Algo que tampoco se hace, pero que sería pues sí, ideal. Profe, pero yo creo que los niños sí hacen hasta más de 60 minutos. Sí, realmente pues hay que verlo, ¿no? Porque es que una cosa es ser activo, otra cosa es hacer ejercicio como tal. Porque yo alguna vez le decía a una paciente, no, pero yo necesito que usted camine o... Espérate, llegando a Colombia, muchos papeles, muchos ya te cerramos el micrófono que se me está como filtrando el audio. ¿Ya? Bueno. Digamos, uno le puede recomendar a un paciente, no, yo necesito que usted haga 1 hora de caminata diaria. Y él dice, no, pero si yo todos los días llevo a mis sobrinitos o a mis nietos al colegio, los dejo allá, me devuelvo, luego voy y los recojo, entonces ahí está la media hora y resulta que no. O las personas que trabajan haciendo algún oficio pesado y uno le recomienda el ejercicio y dice, pero ¿qué más ejercicio con todo lo que hago en el trabajo? Subo y bajo escaleras y en fin. No se considera ejercicio, la mente y el cuerpo lo asimilan de manera diferente. Cuando uno realmente se concentra en hacer un ejercicio, se concentra en estimular la parte cardiovascular, la parte muscular que quiere trabajar y hace una rutina, que es algo diferente, ¿sí? Entonces, siempre que se habla de ejercicio o actividad física, debe ser algo constante, debe ser algo repetitivo, ¿sí? Y que se haga también con cierta, ¿cómo se le podría llamar a eso? Disciplina. ¿Listo? Este va a ser el aporte de los nutrientes por día. Entonces, generalmente debemos consumir el 60% al día de carbohidratos, el 30% en grasas y un 10% de proteínas. Carbohidratos, grasas y proteínas. Bien. Siguiente. Los excesos en el consumo. Comer demasiados carbohidratos, especialmente en forma de alimentos procesados, pues nos van a aumentar de peso y vamos a tener una tendencia a producir diabetes. Entonces, demasiados carbohidratos nos aumentan de peso y nos dan esa propensión o esa tendencia a llegar a ser diabéticos. El pan no engorda, el que engorda eres tú. Pues, ¿Qué tan cierto es eso? Pues es muy cierto, totalmente cierto. ¿Sí? Es totalmente cierto. Totalmente cierto. Exactamente. Por el contrario, al quitar los carbohidratos, la cetosis o nos va a generar una cetosis, cuando el cuerpo utiliza la grasa para producir energía. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? A partir de energía. Entonces, digamos que ustedes son esos concursantes que se van a ese Discovery al desnudo, que son 21 días allá en la selva, sin nada
de ropa y tienen que sobrevivir, ¿cierto? No van a tener un consumo de carbohidratos importante. Entonces, cuando no tenemos energía porque no tenemos un aporte de carbohidratos, vamos a generar una cetosis. Y quiere decir que vamos a empezar a utilizar la energía a partir de la grasa. Y si nosotros utilizamos la energía a partir de la grasa, ¿qué va a pasar? Pues perdemos la grasa que tenemos en exceso. Nos vamos a volver delgados, vamos a bajar esos kilos de más. Y esa grasa que tenemos mala, acumulada o acomodada, pues la vamos a gastar en energía. A eso se le llama una cetosis. Sí, profe. ¿Bien? Ahorita hay una tendencia que se llama el ayuno intermitente y es muy cierto. Digamos, podemos comer la comida normal, balanceada, más o menos hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde más o menos a las 8 de la mañana, si tú dejas de comer los carbohidratos de los que estamos hablando, efectivamente tú empiezas a ver cómo mejora no solamente tu energía, sino también tu volumen, porque empiezas a adelgazar, como estás diciendo. Exactamente. Es cierto. Y eso que estamos hablando de un tiempo en el día en que generalmente no consumimos mucha energía, porque digamos que de las 6 de la tarde en adelante la mayoría de nosotros pues tendemos a buscar ese reposo y el descanso. No hacemos actividades, ¿sí? Durante la mañana y la tarde estamos en movimiento, bien sea trabajando, estudiando o en fin, haciendo actividades. Entonces, claro, ese tipo de dietas como la dieta intermitente es muy importante porque eliminar el consumo de carbohidratos siempre va a hacer que utilicemos nuestra grasa en pro de producir energía. ¿Listo? Claro, después de los 10 días en la jungla, ya no tienen grasa para producir energía, entonces, ¿qué van a utilizar? Si ya no hay carbohidratos, si no hay lípidos, pues van a empezar a utilizar la energía de las proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas de nuestro cuerpo? ¿Dónde consiguen ustedes las proteínas que consumen? En la carne. En los músculos, profe, se encuentran las carne. proteínas. Exacto. Quiere decir que nuestras proteínas van a estar ahí, en la carne, o sea, en los músculos. Tengo una pregunta. Señora. Tú dices que después de los 10 días de no consumir carbohidratos empiezan a consumir las proteínas. Entonces, más o menos, bueno, las grasas, diré. Más o menos, ¿durante cuánto tiempo uno podría dejar de consumir carbohidratos para después de esos 10 días? Pues para, mira, digamos, te voy a explicar algo. Esto yo te estoy hablando de este tipo de actividades extremas que se inventan en los programas de televisión, sí, y puse un ejemplo, ¿cierto? Realmente lo que decía Carol es que si uno va quitando carbohidratos de la dieta, pues va a utilizar las grasas cuando necesite energía, porque no va a tener de dónde sacarla y eso te va a bajar de peso. No te va a descompensar, no te va a descompensar porque no estamos hablando de ayunos prolongados, ni mucho menos, sino pues es un ayuno que tú haces desde las 6 de la tarde en adelante, por ejemplo. ¿Cierto? Un ayuno entre comillas. Claro, las personas que entran en un ayuno que no es un ayuno que sea voluntario, sino que a veces uno no tiene que comer, por ejemplo. Las personas que andan por la calle, las personas que realmente no tienen un aporte de nutrientes en su dieta porque no tienen el acceso por las condiciones que quieras tú, pues se van a ver inmersas en eso. En que como no tienen carbohidratos y no hay energía, pues van a empezar a utilizar las grasas. Cuando acaban con las grasas, o sea, cuando te dejan flaco de grasa, por ningún lado vas a tener grasa, pues empiezan con las proteínas, porque la energía se va a seguir gastando. Mientras tú estés vivo, vas a necesitar energía para seguir caminando, para seguir respirando, para todo lo demás. Ahí es cuando entran las proteínas y a generarse los calambres en los músculos y a tener pérdida de masa muscular y demás. Dime. Sí, profe, o sea, las personas que son veganas, ¿sí cómo recompensarían esa pérdida de proteínas si, digamos, si están consumiendo la proteína del propio músculo de ellos? No, pues digamos que la proteína es lo último que se va a utilizar como un mecanismo de defensa de tu cuerpo, ¿sí?
Una persona vegana, pues aunque no consume proteínas, seguramente tiene un buen aporte de carbohidratos y de grasas, ¿sí? Sin embargo, en un momento de un esfuerzo físico que tú lo pones en una competencia, van a quejarse de los músculos. ¿Por qué? Porque no van a tener un aporte de proteínas adecuado para que sus músculos tengan una buena fuerza, ¿cierto? Entonces los calambres, los dolores musculares están muy ligados a esa ausencia de ese requerimiento nutricional, que es la proteína. ¿Bien? Gracias. Recomendaciones. ¿Cuánto se recomienda consumir entonces en carbohidratos al día? De 225 a 325. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas kilocalorías es que nos da un gramo? Bueno, 4 kcal. 4 kilocalorías, exactamente. Por aquí le puse 3, son 4. Eso es un gramo, ¿cierto? Entonces 4 kilocalorías multiplicada por 325, ¿cuánto nos da eso? 325 por 4, 3, 6, 12, como 1300 kilocalorías, algo aproximado, ¿cierto? Si uno durante el día tiene 1300 kilocalorías de aporte, y ustedes han visto las personas que a veces salen a hacer ejercicio y lo documentan y lo suben a sus estados en sus redes sociales, y entonces dicen que corrieron 1 kilómetro, que duraron 1 hora y que tuvieron un gasto calórico de 300 calorías, por ejemplo, 300. ¿Sí? ¿Dónde quedan las otras 1000? Fíjense que consumir las calorías que nosotros adquirimos a través de la dieta es complejo. Uno lo cree, pero si uno se toma una Coca-Cola, quemar una Coca-Cola es una cosa seria. Y tiene que hacer como 2 horas de atletismo. ¿Sí? Entonces uno no lo ve, pero pues uno igual se compra el litro de Coca-Cola y lo tiene al lado de la cama. Y hasta que lo acabó. Entonces todo ese tipo de cosas hay que... Profe, ahí es en donde entra la psicología, porque ese tema de adicciones, en verdad, hay que trabajarlo con un proceso, con una terapia, en donde la persona reconozca de que es tan importante que no tiene por qué meterle a su cuerpo ese tipo de químicos. Ahí es en donde nos relacionamos lo que es la nutrición con la psicología, mi profe. Muy bien, exactamente. Muchas gracias. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a empezar a tenerlas en cuenta. Nosotros qué tenemos que aprender de todas estas clases, realmente lo que nos tiene que quedar a nosotros son las cosas positivas. Si aquí vamos aprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, pues tenemos que empezar nosotros a modificar de alguna manera lo que sabemos que no nos está generando bien, ¿cierto? Y también en el caso de los psicólogos, pues van a tener que intervenir, ustedes tienen familia, tienen conocidos, todos los días van a tener experiencias ligadas a estas cosas. Entonces ustedes van a tener argumentos para decirle, oiga, bájale un poquito a esto por esto, esto y demás. Obtenga los carbohidratos de alimentos integrales, en la medida de lo posible, que no sean procesados. Elegir frutas enteras y jugos de fruta con poco o nada de azúcares añadidos. 10% del consumo diario. Limite su consumo de golosinas, bebidas endulzadas con azúcar y el alcohol. Ponga atención a las etiquetas de los alimentos. La mayoría de los productos que consumimos que vienen empacados o etiquetados nos traen los Nutrition Facts, donde nos van a decir todo lo que tiene que ver con sus aportes, en cuanto a calorías, en cuanto a grasas y demás. Entonces, vamos a poner atención al semáforo de los productos. Entonces,
Alto en azúcar quiere decir rojo, bajarle al azúcar, por supuesto. ¿Sí? Medio en grasa, claro, es importante el consumo de grasa, ¿sí? Pero también debe ser de manera medida. Y bajo en sal. Ese es el semáforo de los productos de consumo. Tener un alto bien cuidado con el azúcar, consumir las grasas de manera moderada y todo bajo en sal. Siempre tratar de leer los ingredientes en las etiquetas en el orden que aparecen. Eso generalmente no lo hace nadie, pero se debería poner en práctica y se debería hacer. Profe, una pregunta. Sí. Es que mi hermana en algún momento sufrió de desmayos y ella, no sé, se desmayaba. Cuando nos dábamos cuenta era que ya estaba desmayada, ya se duró como un mes. Y la llevamos al médico y la doctora lo que recomendó fue que le dieran de comer y que la comida fuera con harta sal. Con harta sal. Sí, que las cosas tenían que ser saladas. Ya. Pues, mira, cuando una persona se desmaya, pueden ser dos cosas. Aquí te lo coloco. Una cosa se llama una lipotimia, por ejemplo. La lipotimia es un desmayo, ¿sí? Quiere decir que a ti te dio un trastorno, se te fueron las luces y te caíste al piso. Las lipotimias generalmente son por hipoglicemias nutricionales. ¿Sí? Y el otro tipo de desmayos ya no se llaman lipotimias, sino se llaman síncopes. Un síncope es un desmayo con pérdida de conocimiento, pero está relacionado con que no le llega oxígeno al cerebro. Los síncopes pueden ser neurogénicos o pueden ser cardiogénicos o puede ser un problema de los vasos. Entonces, si de repente la doctora le recomendó el uso de sal, fue porque ella hizo un diagnóstico de un síncope debido a que la circulación de tu hermana estaba generando una hipotensión, se le estaba bajando la presión de las arterias y eso hacía que no le llegara suficiente sangre al cerebro. Cuando uno consume sal, eleva la presión arterial. Entonces, si una persona se manda a tomar la atención en una farmacia o en un centro médico y le aparece un poco alta, puede que no sea porque sea hipertenso, sino porque haya consumido algo con sal en los momentos previos a la toma de la muestra. ¿Listo? Entonces, lo que toca ver con ella es qué diagnóstico le hicieron. Si es una lipotimia, generalmente son hipoglicemias y eso es más una condición médica que una enfermedad. Y se maneja con dieta. ¿Sí? Mientras que si es un síncope, ahí sí toca hacerle test de mesa basculante, prueba de esfuerzo y una cantidad de exámenes adicionales. Bien. Siguiente. Bueno, esto no me voy a detener mucho acá. Esto habla de ingredientes que tienen ciertas bebidas. En la mayoría de los casos, los zumos de naranja, aquí están haciendo como una apreciación de ciertos zumos de naranja. La mayoría con antioxidantes. Los antioxidantes se han demostrado que tienen un efecto o un beneficio sobre el organismo de manera importante porque actúa directamente sobre las células, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con antioxidantes es recomendable utilizarlo, ¿sí? Existen muchos productos, generalmente todos los que son ácidos o frutos ácidos, como la naranja, por ejemplo. Existe uno por allá en el Himalaya que se llama el amalaki y otros productos que se consideran antioxidantes buenos. Se ha demostrado que el uso de antioxidantes sirve para manejar enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades de la piel, como el cáncer y otras enfermedades. En ese orden de ideas, estos productos sí se podrían utilizar. ¿Sí? Existen preparados para eso. No sé si alguien conozca un poco del tema, pero sí. Había un producto que yo conocí que era a base de esas frutas que les menciono.
Tenía cúrcuma, tenía malaqui, tenía otras cosas. Y usted se tomaba una copita cada 12 horas y le quitaba, así fuera un lunar que tuviera como mal acomodado. Era una vaina loca. Y ahorita están hablando del dióxido de cloro. ¿Lo han escuchado? No. ¿No han escuchado? Sí, hay médicos que están haciendo, pues, con esto han logrado manejar enfermedades metabólicas, cáncer. Con el dióxido de cloro, ¿no? Sí. Y el dióxido de cloro es un médico alemán de nombre Andreas, y él ha trabajado mucho como científico hace más de 30 años con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro termina siendo un preparado similar a cualquiera de estas 3 botellas que ustedes ven acá. Y se ha demostrado que lo que hace es que aumenta la oxigenación de todos los tejidos del cuerpo, de manera tal que cualquier enfermedad la contrarresta. Inclusive con el mismo... ¿Qué, profe? La oxigenación de los tejidos, ¿sí? Sí. Entonces transporta mucho mejor el oxígeno a todas las células, que es lo que está pasando con el COVID-19. Entonces lo están utilizando y realmente tiene efectos beneficiosos sobre el tratamiento. Tienen que verlo. Si ustedes quieren, les paso los enlaces para que lo revisen. De hecho, doctor, la Organización Mundial de la Salud, cuando varios médicos alemanes y rusos dieron como resultado, digamos que el aporte positivo para manejo de COVID con el dióxido, entonces la Organización Mundial de la Salud dijo que no y lo prohibió totalmente. Ahora creo hace poco vi una noticia que se estaban retractando y ahora lo estaban analizando en pacientes para ver qué tan eficaz sería para el manejo de la patología. Claro, pues si ustedes quieren yo les paso como 2 o 3 enlaces que tengo, y hay uno con una bogotana que fue amputada de una pierna y demás, y tenía cáncer en todo lado, tuvo un parto aún estando con el cáncer, le habían dado como 3 días de sobrevida. Muy interesante. Sí, profe, me interesa. Yo se los envío al grupo para que lo tengan. Bueno, gracias, profe. Y es súper económico. Lo peor de todo es que por eso es que la Organización Mundial de la Salud no lo acepta. Se han puesto tantos laboratorios farmacéuticos a este tipo de tratamiento por lo económico que es. Se encuentra desde 4.000 pesos en el mercado. Entonces, yo creo que por eso se han puesto tanto al manejo del paciente con este tipo de medicamento. Sí, el problema es que yo les paso el enlace y ya después se van todos para la calle tranquilos, y no, tampoco. Tenemos que cuidarnos igual. Bueno, carbohidratos simples y carbohidratos compuestos. Entonces, ¿quién tiene el micrófono abierto? Pero, o sea, sí, ¿me entiendes? Eso lo entaller. Lo buscamos. Y si no es así, entonces es un día vienen unos y un día vienen otros. Pero, ¿Quién tendrá el micrófono abierto? Voy a cuadrar bien con Sandra y pues que nos avisa. Y bueno, si no, pues nos echa. Si se dan cuenta, le recomiendan Tula. Bueno, sigamos. Dentro de los carbohidratos simples, pues tenemos azúcares bajo consumo, los dulces, las chocolatinas, el azúcar como tal, azúcar blanca, azúcar morena, la miel, se consideran carbohidratos simples. Y los carbohidratos compuestos, que es el almidón y la fibra, deberían ser los de mayor consumo. Entonces hablamos de las verduras, las legumbres, los granos, el pan integral. Entonces son carbohidratos compuestos. Los otros azúcares se consideran carbohidratos simples y se recomienda un bajo consumo de ellos. Bien, ¿ya están cansados? No, señor, para nada, profe. Vamos, bueno. Bien.
Siguiente. Bueno, vamos a ver entonces, en resumen, cómo nos fue hoy con el tema. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos de los que están formados los carbohidratos? Monosacárido, disacárido y polisacáridos. No, No. carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí. Carbono, hidrógeno y oxígeno. No, pues así leyendo cualquiera. No, mentiras, bien. Estoy leyendo. La glucosa es un monosacárido, un disacárido o un polisacárido. Monosacárido. Monosacárido. Disacárido. Polisacárido. Bueno. Claudia dice que es un disacárido, ¿sí? Sí, señor. No. Monosacárido. Son polisacáridos. Pues aquí en la imagen lo están viendo. Aquí en la imagen lo están viendo. No. Uy, esperen que, esperen un momentico que se me está yendo el audio con todos. ¿Ya todos están de acuerdo en que es un qué? Monosacárido. Monosacárido. Perfecto. Este sí está fácil, que lo repetimos varias veces. ¿Cuántas calorías aportan los carbohidratos? 4. 4. 4 gramos. 4 kilocalorías. 4 kilocalorías. Bueno, no se van a hacer ilusiones que estas van a ser las preguntas del parcial, ¿no? Ya las estaba apuntando. 4 kilocalorías por gramo. Bien. Frutas y verduras que aportan. Recuerden que pueden tener 2 o 3 respuestas, ¿no? O puede ser una sola. Las frutas y las verduras. Fibra. Agua. Bien, pero de las posibles respuestas que tenemos acá, entonces, La A. Muy bien. Están volando estos muchachos. Perfecto. El exceso en el consumo de carbohidratos provoca A. Fatiga. B. Sobrepeso. C. Diabetes. Diabetes. Sí. C. Fatiga y sobrepeso y diabetes. pero también puede ser sobrepeso. También da sobrepeso y si tiene sobrepeso le da fatiga. Todas las anteriores. B y C son correctas. En sí, todas, pero sobrepeso y diabetes. Sí. Entonces, B y C. todas. O B y Todas C. las anteriores. No. O A y B y C. C. B y C. A y B. B y C. B y C son correctas. Bueno, ya vamos a revisar. Bueno, aquí hay alguien que dice que todas las anteriores. Pues no. B y C, aquí quedó mal. Pero A y pues B. es B y C. No, es B y C. Sobrepeso y diabetes. Porque la A era fatiga, ¿recuerdan? Ah, bueno. Sobrepeso y diabetes. Muy bien. Ya vamos a terminar. El porcentaje de consumo de carbohidratos, entonces. 60 carbohidratos. Proteína, Grasas y 10 10 proteínas y 60 carbohidratos. 30 grasa y 60 carbohidratos. Eso, Claudita. Entonces 60, 30 y 10, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. 60, 30 y 10. Bueno, aquí sí es como una especie de pregunta abierta. Mencioné algunos productos ricos en carbohidratos. Eso es una pregunta muy fácil. La papa, la pasta, el pan. De frutas, por ejemplo, la piña, el banano. Frutas. Bien. Los lácteos. Algunas legumbres. Todas las legumbres. Los granos, las legumbres, todas las frutas. Y papa, pasta, trigo. Pan. Bien, muchachos. Bueno. ¿De qué tipo de carbohidratos debemos consumir en su mayoría? ¿Carbohidratos simples o carbohidratos compuestos? Compuestos. Compuestos, profe.
¿Todos están de acuerdo que compuestos? Sí, señor, compuestos. Sí. La mayoría sí son compuestos. Almidones y fibras. Muy bien. Carbohidratos compuestos. Siguiente. El origen de los carbohidratos debe ser en su mayoría de productos integrales o productos procesados. Integrales. Integrales, ¿no? Productos integrales. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner aquí esta presentación. Bien. ¿Están cansados? No, profe, está súper chévere. Para nada. Ay, bueno, bien. Bueno, muchachos, realmente pues el tema no es tan extenso, igual pues hay que tratar de explicarlo de la manera que a ustedes les queden los conceptos claros. Por favor, repásenlo, apréndanse bien que la glucosa es un monosacárido y que es el monosacárido que unido a los otros forma los disacáridos. ¿Listo? Mañana tenemos que hablar de lípidos y vamos a dejar proteínas y enzimas para pasado mañana. Y el viernes vemos vitaminas, que es vitaminas y algo de coenzimas de pronto. Con eso no los aburro tanto con el tema. ¿Listo? Perdón, profe, qué pena es que no le entendí. ¿Mañana es qué? Mañana vamos a hablar de lípidos, o sea, de grasas. ¿Listo? Y después hablamos de proteínas. Cuando hablemos de proteínas, ahí nos podemos quedar un poquito más porque toca hablar de los ácidos nucleicos, de los aminoácidos. Entonces ahí toca hablar de las cadenas de ADN y de ARN. Un poquito más complejo, pero igual importante para saber diferenciar de dónde es que salen esos estudios de genética y cuál es la importancia de las cadenas de aminoácidos en el ADN y en el ARN. Perfecto. Bien. Preguntas adicionales a todo lo que han preguntado. Por favor, díganme, los escucho. Las diapositivas se encuentran en la plataforma. Sí, señor. De hecho, creo que ya están. Adicional, hay otra presentación de bioelementos, donde hay como una introducción y nos hablan de cómo clasificamos nosotros carbohidratos, lípidos y proteínas, cuáles son los bioelementos primarios, cuáles son los bioelementos secundarios. Sí, eso también, por favor, lo van a revisar ustedes en la plataforma. ¿Sí? Recuerden que los elementos primarios los mencionamos hoy, 3 de ellos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y nos falta el nitrógeno. ¿Listo? Dentro de los secundarios ya encontramos el sodio, el cloro, el calcio, el potasio, el magnesio. Y ya hay otros que se llaman oligoelementos. Son primarios, secundarios y los últimos son oligoelementos. Oligo quiere decir en poca cantidad, ¿cierto? Pero que se encuentran en nuestros organismos vivos. Entonces esos oligoelementos como el fósforo, ¿sí? Como el manganeso, por ejemplo, los vamos a encontrar en nuestro cuerpo en cantidades muy pequeñas, por eso se llaman oligoelementos, pero que en el momento en que estuvieran ausentes del todo pueden generar problemas al organismo. Entonces también son importantes. Esa presentación va a quedar también en la plataforma. Ahora vuelvo y les pido disculpas porque no subí el video a público sino privado y obviamente no lo pudieron ver el de ayer a los que revisaron. Pero pues ya con este será diferente. ¿Listo? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, estamos súper temprano todavía. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los carbohidratos compuestos? Los carbohidratos compuestos son los que vimos ahorita relacionados con los que debemos consumir, ¿cierto? ¿Quién estaba poniendo atención a la clase? Muy juiciosamente. Yo, profe, por eso pregunté, porque no me quedó muy claro. Claro, pues ahí estaba la presentación, te los voy a mostrar, mujer. Rápidamente.
Ahí estás en la presentación, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, cuando hablamos de carbohidratos compuestos, perdón, para que no te vayas a confundir, es todo lo que nos genera el almidón y la fibra. O sea, ¿dónde los vamos a conseguir? Sí. En las legumbres, En en las las mismas legumbres. frutas, en el pan integral, en algunos granos. Y los simples, los carbohidratos simples, que son los que debemos evitar, son los que tienen que ver con todo lo relacionado con los dulces, con las chocolatinas, con el azúcar, así sea refinado o no. Es mejor utilizar a veces los endulzantes naturales. ¿Listo? Sí, La señor. misma Como la miel, stevia. exactamente, la misma miel sigue siendo un carbohidrato simple. Lo compuesto es todo lo que encontramos en la naturaleza y que podemos consumir de manera directa y que se recomienda porque nos van a aportar esto, fibra y almidones. Es lo recomendable para nuestra dieta. ¿Vale? No sé si quieran que les comparte en 15 minutos parte de la presentación que estaba en, no sé si se ve. A ver, ya miramos. Para que no vayamos a perder aquí. Ahí estamos en la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a aprovechar estos 15 minuticos antes de terminar. No quería era cansarlos, por eso les decía que la revisaran, pero bueno. Toda la materia viva está formada por esos bioelementos. ¿Sí? Bioelementos se van a, según su abundancia, pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Bien. Y en sus porciones muy pequeñas, las que les decía que por ser en poca cantidad, van a estar los oligoelementos. Entonces los primarios, ahí es donde entra el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, es lo que mayor vamos a tener en mayor cantidad en nuestro organismo y que tienen funciones vitales para nosotros. Nosotros sin oxígeno no vivimos, sin carbono tampoco, sin hidrógeno tampoco y sin nitrógeno tampoco. ¿Sí? Los secundarios, ahí es donde entra el sodio, el cloro, el calcio, son minerales que también utilizamos de manera frecuente, pero que no son tan vitales como los primarios, por eso los clasifican así. Primarios, secundarios y oligoelementos. Siempre se van a establecer por enlaces químicos y van a formar biomoléculas. Cuando hablamos de biomoléculas, es cuando empezamos a hablar de carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleótidos o ácidos nucleicos. Bueno, el agua y las sales minerales se consideran o son inorgánicas, mientras que los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos son orgánicos. Hacen parte de la materia viva y de los seres vivos. Según su función, pues van a ser funciones estructurales, van a ser funciones energéticas y van a ser funciones dinámicas. Entonces forman estructuras, aportan energía y generan movimiento. Bien. Esto es lo que nos dice la teoría de Oparin, ¿cierto, profe? Eso es lo que dice la teoría de Oparin, que vamos a tener ciertos elementos considerados orgánicos y que a partir de ellos se va a generar vida. Lo que uno no se explica es cómo a partir de un microorganismo vivo que proviene del mar se puede derivar en un vertebrado en la Tierra. Sí, o sea, esa evolución no ha tenido de pronto una explicación certera. Que de pronto en su momento la hubo por cambios en la Tierra, uno no lo podría asegurar. Hasta que existiera el primer hombre. Pudieron pasar miles y miles de años en esa evolución. Pero pues sigue quedando la duda. Vamos a ver esos conceptos de esos bioelementos.
Se llaman bioelementos o elementos biogénicos. Son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Entonces, la materia viva está constituida por unos 70 elementos, o prácticamente la totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra, excepto los gases nobles, como les mencionaba. Prácticamente los gases nobles son los únicos elementos de la Tierra que no constituyen la materia viva. Entonces nosotros vamos a tener los primarios, los secundarios y en pocas cantidades el resto de los elementos, denominados oligoelementos. Oligoelementos. Bueno, aquí está. Según su intervención en la constitución de biomoléculas y según su abundancia, los bioelementos se pueden clasificar así: primarios, secundarios y oligoelementos. Primarios, secundarios y oligoelementos. Ya lo mencionamos. Los primarios. Acá están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los elementos indispensables para formar las biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a utilizar esos mismos elementos para todo. Nuestro cuerpo está compuesto de agua, va a tener moléculas de hidrógeno. El oxígeno lo captamos del aire y lo llevamos a los pulmones y se procesa en sangre para llevarlo a todos los tejidos. Y el carbono lo eliminamos a manera de dióxido de carbono, que es la sustancia que eliminamos nosotros como producto de la respiración. Y el nitrógeno lo utilizamos para los ácidos nucleicos, en las proteínas y aminoácidos para formar cadenas genéticas, ¿cierto? Ese intercambio de gases, por ejemplo, entre el oxígeno y el dióxido de carbono, pues se hace en un proceso interno a nivel pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese desecho que botamos nosotros cuando exhalamos? Cuando inspiramos recibimos oxígeno y cuando exhalamos dióxido de carbono, que es una sustancia de desecho. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Ese dióxido de carbono tiene que volver a convertirse en oxígeno. ¿Dónde se da ese proceso? En las plantas. En las plantas. Exactamente, en las plantas a través de ese proceso denominado la fotosíntesis, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas biomoléculas que vamos a formar? Pues ya hablamos. Los glúcidos, que dijimos que también se llaman ¿cómo? ¿A qué más se le llama? Carbohidratos. Bien. Los glúcidos, carbohidratos, sacáridos o azúcares, o hidratos de carbono. Tienen esos 5 nombres, o sea que no hay pierde. Los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos constituyen el 96% de la materia viva. ¿Listo? 96% de la materia viva está formada por todos estos productos. Bien, sigamos. Bueno, aquí vamos a hablar. Inicialmente, estos tres, el carbono tiene la capacidad de formar largas cadenas de carbono, más carbono, forma macromoléculas y la vida está constituida por carbono. En el caso del hidrógeno, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua, pues también es indispensable para la vida, forma parte de los esqueletos de carbono en las moléculas orgánicas. Fíjense que con cada carbono se genera un enlace con el ion hidrógeno. Y el oxígeno es un elemento electronegativo con carga negativa que permite la obtención de la energía mediante la respiración aerobia. Aerobia quiere decir dependiente de oxígeno. Y en el caso del nitrógeno, principalmente como grupo amino presente en las proteínas, ya que forma parte de todos los aminoácidos. Y también se hallan en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN.
Bioelementos secundarios. Ya hablamos de los primarios, son esos 4, no se les vayan a olvidar, por favor, muchachos. Los bioelementos secundarios comprenden alrededor del 4% del protoplasma, pero participan en importantes funciones celulares, como la conducción de los impulsos nerviosos, la contracción muscular, el movimiento de las células, la regulación y el funcionamiento de las enzimas. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y aquí falta el cloro, que también es importante dentro de estos secundarios. Se clasifican en 2 grupos, indispensables y los variables. Lo importante no es aprendernos estas subclasificaciones, pero sí aprendernos que el potasio, el magnesio, el calcio y el sodio son bioelementos porque hacen parte de la materia viva, pero que se consideran secundarios, porque actúan en procesos nerviosos, de contracciones musculares y demás, pero no son los vitales. Los indispensables y los variables. Los indispensables están presentes en todos los seres vivos. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Intervienen en la síntesis y la degradación del ATP. ¿Alguien me dice qué es el ATP? ¿Ni idea? ¿Energía? El ATP es la energía, exactamente, es el adenosín trifosfato. En la replicación del ADN y en su estabilización, etc. Entonces tenemos esos. Sodio, cloro, aquí sí ya aparece el cloro, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, muy importante para el transporte también, y el yodo. El yodo es el que tiene que ver con la glándula tiroides. Y los variables, el boro, el cobre, el bromo, el flúor, el manganeso y el silicio. Siguen siendo bioelementos secundarios. Oligoelementos. Dijimos que los oligoelementos estaban en menor cantidad, son micros o microconstituyentes o elementos vestigiales. Hay vestigios de ellos, pero se aprecia en la materia viva en proporciones inferiores al 0,1%, pero están, siendo también esenciales para la vida. Aquí nombran algunos, como los variables que teníamos en los secundarios, como el manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vandalio, cobalto, selenio, molibdeno y estaño, aún participando en cantidades infinitesimales, no por ello son menos importantes, pues su carencia puede acarrear graves trastornos para el organismo. Entonces imagínense uno que empiece a tener síntomas raros y el médico le pida todos los exámenes habidos y por haber, ¿sí? Todos los electrolitos, sodio, potasio, y no encuentre nada, y pueda estar relacionado con alteración de algún oligoelemento. Puede pasar, porque pueden presentar trastornos en el organismo. Mucho más difíciles de diagnosticar, obviamente, por lo mismo que constituyen un porcentaje muy pequeño. Bien, vamos a dejar así hasta acá, porque aquí ya empezaríamos a hablar de carbohidratos y ese ya lo vimos. Listo, vamos a pasar acá para no cansarlos tampoco y se puedan tomar un tinto antes de la otra clase. Bien, muchachos, vamos a parar el video. Muchas gracias por la atención.